¿Cuáles son los elementos constituyentes de la fe que salva? Los reformadores protestantes reconocían que la fe bíblica tiene tres aspectos esenciales: notitia, ascensus y fiducia. En la clase de hoy veremos la importancia de conocer a fondo estos tres elementos de la fe que salva. Bueno, gracias y paz a todos. Bendiciones del Señor. Eh, Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a estar hablando de la fe salvadora. Estuvimos hablando en la última clase sobre el pasaje de Génesis 15 y Génesis 22 y el argumento que presenta Pablo y el argumento que presenta Santiago, ambos en sus epístolas. Así que bueno, hoy vamos entonces a entrar en el tema de la justificación, haciendo una pregunta. ¿La justificación es analítica o sintética? Vamos a ver qué significa uno y otro término. Hay una diferencia que tiene la postura católica romana con respecto a la justificación, eh, diferente a la opinión de la reforma, de los reformadores. Y esa pregunta, que es la que vemos aquí, si la justificación es sintética o analítica, nos puede parecer un poco extraña si no nos identificamos con los términos, pero vamos a hablar brevemente qué significa sintético y qué significa analítico en este sentido. Si nosotros vemos aquí el ejemplo, un postulado analítico o una oración analítica sería: un soltero es un hombre no casado. Como ven allí lo que dice, el predicado no añade información nueva al sujeto de la oración. El sujeto es un soltero, el soltero es el sujeto, un soltero, y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Ya, eso ustedes sé que lo saben. Entonces el predicado dice que ese sujeto que es el soltero es un hombre no casado. Ahora, nosotros entendemos de salida que un soltero, obviamente, es un hombre no casado. Entonces, a esto se refiere cuando es analítico, que del propio análisis eh, brota una respuesta que ya es como que dice tácita, no es algo que nos va a añadir más información, simplemente desde el sujeto mismo ya nos daba a entender lo que necesitamos entender de ese postulado, de esa oración. Entonces, a la diferencia del analítico, el sintético, que obviamente viene analítico viene de analizar, saben que es de examinar, de ver cuidadosamente, ¿no? Alguna cuestión. Y sintético viene también de lo que es sin, que es junto, y tético, que viene de tesis. Una tesis es un enunciado, ¿no? Entonces, una proposición. Por eso cuando vemos que las 95 tesis, eh, nosotros vemos que son 5 enunciados que Martín Lutero tenía en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Entonces, un postulado sintético sería: el soltero es un hombre rico. Vemos que empieza igual con el mismo sujeto, soltero, y acá también es soltero, pero ahora el predicado sí me añade información. O sea, un soltero no necesariamente es rico, puede ser pobre, puede ser de un estatus medio, qué sé yo, puede ser millonario, puede ser más que rico, puede ser millonario, billonario, puede ser diferentes niveles en lo que se refiere al estatus económico. Sin embargo, sí complementa, porque este soltero del que se está hablando es un hombre rico. En el caso anterior, en el postulado analítico, el soltero es un hombre no casado. No necesitaba responder que era un hombre no casado, porque al decir soltero se sobreentiende que no está casado. Eh, y entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia entre
el término analítico y el término sintético. Ahora, pensemos eso en el sentido de la justificación. Entonces, ¿cómo yo aplico esos conceptos a la justificación? Si la justificación es analítica o sintética, va a ser en si el predicado añade información vital o no. La Iglesia Católica Romana dice que Dios no declara justa a la persona hasta que, bajo análisis, ¿ve? Ahí vemos analítico, bajo análisis esa persona es justa. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que la Iglesia Católica Romana lo que dice es que la gracia se administra a través del bautismo. Y una vez que la persona es bautizada, el niño, el infante es bautizado, entonces se le infunde la gracia. ¿Se acuerdan también que ya hablamos de infusión o imputación en cuanto a la justificación, si es infusión o imputación? Bueno, esto tiene que ver mucho porque como la Iglesia Católica Romana justificaba era su argumento diciendo que a través de la gracia que se le administraba en el bautismo, la persona entraba como que llama, como que dice, entraba en la gracia y entonces de ahí en adelante, a medida que va creciendo, practicando los demás sacramentos, esta persona va haciéndose justa delante de Dios. La persona se va haciendo justa a partir del bautismo, va haciéndose justa cada día más delante de Dios. Por eso es analítico, porque no va a añadir, la persona al final va a ser justa, pero los protestantes dicen que la persona es justa de una forma sintética. ¿Qué quiere decir que es justa de una forma sintética? Dice aquí, porque tiene algo que le ha sido añadido, la justicia del Señor Jesús. Digamos que en la Iglesia Católica Romana se decía y se dice actualmente que la persona es justa por su justicia, ¿ya? Lo que pasa que entonces nosotros, los protestantes, los que creemos en la sola fide, y aclaro esto porque no todo protestante hoy creen en la sola fide, pero los que creemos en la sola fide, obviamente lo que decimos es que somos justos por la justicia de Cristo, ¿ya? Entonces aquí sí hay algo que se ha añadido, ¿ya? La justicia del Señor Jesús es lo que se nos añade. Por eso la justificación es sintética para el protestante que cree en sola fide y no para Roma, que sigue creyendo que la justificación es analítica. Bien, así que para el católico romano la justicia debe ser inherente. Inherente quiere decir que es propio del ser, o sea, inherente, mientras que para los protestantes la justicia es ajena. R.C. Sproul de hecho describe con la palabra, con la frase, es extra nos, o sea, que quiere decir que es fuera de nosotros. La justicia es de afuera de nosotros la que nos justifica. Mientras que Roma decía que la justicia era inherente desde que la persona practica el sacramento del bautismo y de esa manera entonces va creciendo en la gracia hasta ser justa. Obviamente sabemos que de ese estado de gracia se enseña también, Roma enseña también que puedes caer de ese estado de gracia, entonces puedes empezar a hacer méritos y a través de penitencia, de manera que logras entonces, ¿cómo se llama? De nuevo volver al estado de gracia. Y bueno, hay una cuestión que no hablamos del mérito congruo y del otro mérito que no quise entrar mucho en ese detalle, no nos concierne ahorita. eh, y en este curso no lo quise tampoco dar para no entrar en mucho detalle de eso, porque quería enfocarme más en lo que nosotros creemos. Y repito, no, el ataque hacia la Iglesia Católica Romana lo hago simplemente en términos de comparación de doctrina para que nosotros a la luz de la misma palabra veamos cuál tiene sentido a la luz de las escrituras, no del ojo humano o, o de un líder eclesiástico, político, etcétera. Entonces, la justicia es ajena, como también ya eso lo vimos en unas diapositivas atrás, en otra clase. Eh, Así que vale recordarnos que esa justicia no es nuestra, pero cuenta para nosotros solo cuando nos abrazamos a Cristo por medio de la fe. Entonces es importante. Nosotros ahora vemos que en cuanto al tema de infusión o imputación, sabemos que la justicia es imputada, no infundida.
En el caso de analítica y sintética, sabemos que es sintética porque viene de otro lado, no es de nosotros, ¿sí? O sea, que no es que somos justificados nosotros mismos por esa justicia que desarrollamos hasta llegar a ser justos, sino que siempre va a ser algo fuera de nosotros que se nos va a, a dar. En este caso, se nos va a imputar. Por eso, sintético y analítico tienen que ver mucho con infusión o imputación. Listo. Entonces, pasando ahora sí al tema que hoy vamos a examinar con más cuidado, es la fe salvadora. Este tema de sola fide trajo un problema. Y el tema de sola fide trajo un problema porque en muchos círculos hoy ha producido esto un libertinaje porque no se entiende qué significa sola fide. Y obviamente mucha gente en dos maneras ha vivido la sola fide de una manera equivocada. ¿Y cuáles son esas dos maneras? La, una es que sola fide significa que yo soy salvo solo por la fe, y todo lo que yo haga o mis actos no importa. Y la otra, que entonces vivo solo por la fe, digo que solo por la fe, pero entonces los actos son demasiado importantes al nivel de que complementan la sola fide. Ambos puntos son errados. ¿Por qué? Vamos a ver qué debe tener esa fe salvadora. Decía Lutero que la fe salvadora es una fe vital, o sea, una fe viva. En latín, fides viva, ya una fe que produce obras reales. ¿Se acuerdan la frase que estuvimos viendo al inicio de este capítulo? Simul justus et peccator, que somos simultáneamente justos y pecadores, traducido literalmente. Pero se entiende mejor como somos justos y pecadores al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Se acuerdan que hablamos de que lo que pasa que no es una contradicción, tampoco es una paradoja, simplemente es que no somos justos y pecadores eh, en el mismo sentido? Ya tenemos que nuestra condición es pecadores, nuestro estado es justificados. Ahí es donde tenemos que entender esta frase, que no es una contradicción y tampoco es una paradoja, sino que somos justos y pecadores en sentido diferente. O sea, no somos justos y pecadores en el mismo sentido, ya, ni en la misma dirección, sino que nuestra condición es pecadora, pero nuestro estado es justificado. Somos justificados. Entonces, claro, esta frase puede ser malentendida si no se explica con claridad. Si no se explica con claridad, mucha gente cae en estos puntos que ya dije, que a veces llegan a ser polos opuestos, porque hasta se pelean como si fuese uno y el otro y estuvieran en dos partes del ring contrarias. Igual no importa porque las dos están equivocadas. Los teólogos reformados, distinguían entre tres aspectos principales de la fe que salva. ¿Y cuáles son esos tres aspectos? Vamos a ver el primero, que es notitia. ¿Ya? Notitia tiene que ver con la noticia. ¿Y qué tiene que ver la noticia? Tiene que ver con el contenido que tiene el mensaje. ¿Ya? El contenido que tiene el mensaje, o sea, el conocimiento del contenido informativo del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, o cuando nosotros nos han predicado el evangelio, a nosotros se nos debe informar qué es el evangelio. Y nosotros cuando predicamos de la misma manera. Pero imagínense, alguien me viene y me habla de Cristo, me habla de que alguien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, una vida intachable, fue a la cruz como un cordero sin mancha, fue este cordero inmolado y todo esto. Yo entiendo todo esto, y me cuentas y yo digo, oh, tremendo. Imagínense que si ese nivel de fe nos sirviera para ser salvos, esto quiere decir que a toda persona que tú le hablaras el evangelio, ya fuese salvo automáticamente. ¿Ya? O sea, si yo me quedo nada más con notitia y yo digo que esa fe me es suficiente para ser salvo, entonces quiere decir que solamente con recitarle el evangelio a una persona ya sería salva.
Ahora, eso sería un problema serio, porque imagínate, sería cada vez que tú dices el evangelio a alguien ya es suficiente para ser salvo. Nos vamos a África, se lo recitamos a un poco de gente y todos lo escucharon, todos son salvos. Nos vamos a Europa, nos vamos a Alaska, nos vamos a Groenlandia, a todos lados donde nos vayamos, nada más simplemente con un micrófono que se escuche, con unos parlantes que lleguen bien lejos, que se escuche bien alto. Nosotros entonces vamos a encontrarnos con una, digo, una noticia fenomenal sería excelente, pero bueno, el plan de Dios no es así. O sea, la noticia no nos basta, la información, o sea, el contenido del mensaje no nos basta para salvación. Es por eso que la persona que vive como le da la gana, después de haber escuchado el mensaje, jamás podrá ser justificada. Como consecuencia, jamás podrá ser salva. ¿Por qué? Porque solamente el conocer el contenido del mensaje no es suficiente. Hermano, hay mucha gente que solo llega hasta esta etapa de la fe en las iglesias. Hay mucha gente que van a la iglesia, escuchan el contenido. Bueno, ahora ni hablar, porque ahora ni siquiera el contenido se escucha. Estamos peor, hermano, estamos peor, porque ahora vamos y escucho anécdotas, vamos y escucho cuentos, o sea, de todo menos el contenido informativo del evangelio. O sea, que estamos peor y muchos creyentes no están llegando ni siquiera a noticia. Tristemente, hermano. Se habla de lo que sea, de política, de psicología, de humanismo, menos de noticias. O sea, imagínense, si noticia no está en los púlpitos de la iglesia hoy en día, imagínense. Y todavía noticia es el primer escalón y no es suficiente. O sea, noticia no es fe salvadora. Noticia es conocimiento del contenido del mensaje. Por eso es que usted habla con cualquier inconverso y sabe de un Jesús que vino, murió. Ya, todos saben que Dios tiene intenciones de salvar a su pueblo. Mucha gente con la que usted habla le puede decir eso. Sí, sí, yo sé que Dios tiene interés de salvar a su pueblo y Dios nos ama y nosotros nos va a salvar a todos y ya, yo me confío de eso y listo. Eso tampoco es suficiente. Está muy lejos de ser suficiente. Pero pasemos al segundo nivel de la fe salvadora. Ascensus. Ascensus. Ascensus es la aceptación intelectual de las verdades del evangelio. Preguntarán, bueno, ¿y esa fe sí me salva? El segundo nivel, pasé noticia, ahora llego a Census, o sea que ahora no solamente tengo el contenido, no solamente sé el contenido, sino que ahora yo lo acepto. Yo lo acepto. Y allí también, aunque duele, hay muchos cristianos que están en esa línea, en ese segundo nivel de la fe. Les tengo una noticia. Santiago dice, se lo voy a leer, vamos a buscarlo en su Biblia para que ustedes vean algo que debe preocupar a la iglesia hoy. Si noticia no era suficiente, imagínense, si noticia no es suficiente y hay muchas iglesias que no llegan a noticia, imagínense ahora que Ascensus tampoco es suficiente y quiere decir que está más lejos la gente todavía, más lejos la gente de llegar al Ascensus. Pero si yo me voy a la carta de Santiago, vámonos a Santiago. Usted lo conoce, esto que vamos a leer usted lo conoce. Versículo 2, capítulo 2, versículo 18. 18 al 19. ¿Ok? Búsquenlo ahí, los que tienen su Biblia, búsquenlo. Bueno, lo leo a continuación. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Noten esto. Santiago está diciendo, hay unos que dicen que tienen fe, yo tengo obras, otros dirán, yo tengo obras y tú tienes fe solita. O sea, aquí Santiago dice que hay gente que está haciendo distinción
entre me quedo con una parte o con la otra. Pero mira lo que dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y mira lo que dice a continuación. Tú crees que Dios es uno. Y dice, haces bien. Mira lo que dice, presten atención a lo que dice. Tú crees que Dios es uno. Ahora, aquí estamos en el segundo nivel. Ya no solamente esta persona tiene la noticia, o sea, no solamente esta persona tiene el contenido del evangelio, el mensaje, la información, sino que esta persona pasó a creer ahora que Dios es uno. O sea, aquí estamos en el ascensus, la aceptación. Esta persona ahora ha aceptado el mensaje. Lo ha hecho, como dice aquí en un programa famoso, decía, lo ha hecho suyo. Pero mira lo que responde Santiago aquí. Dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, asústese con lo que le voy a decir. Si los creyentes, muchos creyentes en la iglesia no llegan a tener el contenido informativo del evangelio, porque no se está hablando del evangelio, o sea que bien de mala llegan a noticias y no están llegando a census. Y Santiago dice que los demonios sí llegan a census. No sé si usted me está entendiendo. O sea, los demonios llegan al segundo nivel de la fe. No nos basta solo segundo nivel, porque si el segundo nivel de la fe, el segundo elemento de la fe que tengamos, yo digo niveles, sorry, pero solamente de ese elemento, pero yo digo tres niveles, pues. Pero, y si después ven el video y alguien que ve el video dice, Pablo dijo tres niveles, bueno, que así también algunos se refieren, pero bueno, son tres elementos de la fe. Yo digo tres niveles porque tienes que tener los tres y vas pasando uno. Primero tienes que tener la noticia, después llegas al segundo nivel que es el ascenso y el tercero es la fiducia. Pero algunos que llegan a tener el segundo elemento, y cuando se tiene el segundo no se puede tener el segundo sin el primero. O sea, es progresivo. Se tiene el primero y luego se tiene el segundo. Bueno, hermano, si muchos creyentes no llegan al ascenso, imagínense, porque para llegar al ascenso tiene que haber doctrina. Hermano, mucha gente dice, no, que la doctrina no importa y andan por ahí sin doctrina. Ojo, el contenido informativo del mensaje incluye doctrina. El contenido informativo del mensaje, miren, contenido, no solamente una oración. O sea, el contenido del evangelio no es Jesús te ama. El contenido del evangelio no es Jesús vino a salvarte. Eso no es contenido. El contenido es todo lo que es el evangelio. Ese es el contenido. Y de eso no hay en muchas iglesias hoy. Llegamos al segundo, al ascensus. Mucho menos habrá en algunas iglesias, aunque dicen creer. Bueno, aún si llegan a ese nivel de fe o a tener el segundo elemento de la fe salvadora, bueno, comparémoslo. Los demonios tienen fe. Ojo, ahora esos demonios serán salvos. La respuesta es no. Y llegaron a tener el segundo elemento de la fe salvadora, el ascensus. O sea, el ascensus no va a ser suficiente para salvar ni a los demonios ni al diablo mismo. Porque los demonios, dice Santiago, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios, dice, los demonios creen. O sea, los demonios tienen ascensus. Tienen noticia y tienen ascensus. Incluso los demonios llegan más que muchos de nosotros. Y hablo de nosotros, del cristiano, no de mí, porque yo sí tengo, gracias a la gracia, tengo los tres elementos de la fe salvadora y yo espero que usted también. Pero cuando digo nosotros me refiero al cristiano, a muchos cristianos, y cristianos entre comillas, pues, porque obviamente el cristiano es el que tiene los tres elementos de la fe salvadora. Pero usted me entiende lo que quiero decir. Si el ascenso no es suficiente y muchos
creyentes solamente llegan a census, hay demonios que hacen más que un creyente. ¿Por qué? Porque además del census, le añaden un toque extra, tiemblan. Y hay muchos creyentes que ni siquiera tiemblan ante Dios. Hay muchos predicadores que no les tiembla ni la pata para decir un poco de locura. Hay muchos líderes enseñando doctrinas erradas, manipulando a personas, destruyendo personas. O sea, muchos líderes, no solamente predicadores, muchos líderes de la música, muchos líderes de distintos ministerios, que el ascenso les llega menos que el ascenso de los demonios, porque los demonios tiemblan. Y muchos falsos creyentes que están enseñando, cantando, predicando, ni siquiera tiemblan cuando dicen sus locuras. O como diría otro, ¡locuras! Es un chistecito para que se ría un poquito ahí. Ok, entonces pasamos a fiducia. Fiducia entonces es confianza y dependencia personal en Cristo y solo en Él. No en las obras, solo en Él. O sea, la confianza no está en las obras, la confianza está en Cristo, solo en Él. Y se van a reflejar en nuestras obras. O sea, esa fiducia se refleja en obras. ¿Ya? Entonces, solamente cuando tenemos los tres elementos de la fe salvadora es que podemos nosotros decir que somos salvos, que somos salvos. O sea, no nos basta noticia, no nos basta ascensus, los demonios añaden un poco más que tiemblan, pero necesitamos llegar a tener los tres elementos, la fiducia. Pero tampoco podemos tener fiducia sin noticia. Y obviamente no vamos a tener fiducia sin ascensus. O sea, no puedo tener la confianza plena en Jesús si no tengo su verdad notificada en mi corazón asentada. ¿Me entienden? Eso es importante. O sea, que para lograr a tener fiducia, tenemos que tener buena noticia. O sea, tenemos que tener contenido bien, tenemos que tener todo el contenido que necesitamos, el vasto entendido. Claro, obviamente una persona que no le da tiempo a tener mucha doctrina, bueno, o sea, tal el caso del hombre de la cruz, acuérdense, el malhechor en la cruz es el mayor ejemplo, pero es nuestra responsabilidad cultivar esa fe. Es nuestra responsabilidad, ¿ya? Entonces llegar a eso. ¿Dónde vemos? Vamos a buscar un pasaje en Efesios. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ajá, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Presten atención aquí como en este pasaje Pablo describe de una forma, obviamente Pablo no tenía, ojo, Pablo no tenía en su mente notitia, ascenso, fiducia. O sea, esa es una doctrina que, esos son nombres que los reformadores le pusieron a estos elementos de la fe salvadora al estudiar la fe salvadora bíblica y se dieron cuenta que en la Biblia habían tres elementos que tenían esa fe que salva. Repito, Pablo no habló de notitia y ascenso porque, ¿me entienden? Ni fiducia, eso no lo habló Pablo. Pero estos son términos que los reformadores le pusieron a estas doctrinas y a estas cosas para poder estudiarlas, ¿ya? Pero van a ver que aquí en la Biblia están insinuadas y usted me dirá si no es así. En Efesios 1, versículo 13 dice, presten atención, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, ahí está, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, viene el segundo nivel,
y habiendo creído, ¿bien? Y habiendo creído, ascensus, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía, confianza plena de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Perdón. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, de pasajes como esto es que los reformadores sacaron entonces esta teología. No es invento de la reforma en el sentido de que la doctrina no fue inventada en la reforma, sino que fue rescatada y se le acuñaron ciertos términos para poder estudiarla, para poder enseñarla, porque ven que fácil es enseñarla cuando ya se tienen estos términos, pero no son inventos de hombre, porque ahí están en la Biblia. Y Dios usó en su soberanía y en su providencia a los reformadores para que rescataran el evangelio que se había perdido y hoy pudiéramos nosotros acceder a él por medio de la fe como regalo de Dios en su gracia. Bien, entonces, a ver qué hora es. Bueno, hoy la clase vamos a terminar un poco antes, así que alégrense, porque ahora en las grabaciones estamos tratando de tratar un tema y como este era lo único que nos faltaba por tratar, porque ya de aquí entonces vamos a entrar, entonces, vamos a ver este cuadro y de ahí vamos a entrar entonces en la teología del pacto. Ya, vamos a entrar allí. Así que por ahora vamos a ver este cuadro comparativo que va a ser como un resumen. Esto para que usted le quede allí, este es un resumen que usted puede revisar. Si algo se le fue, usted va a revisar. Es un cuadro comparativo, la vista católica romana y la vista reformada. Entonces, este cuadro es muy importante. De hecho, en este cuadro se puede resumir toda la clase de sola fide. Y aquí usted compara. Bueno, la vista católica romana de sola fide es que la causa instrumental es el bautismo. Este es el medio por el cual la gracia se imparte. El católico romano dice la causa instrumental para que la gracia sea impartida es el bautismo. ¿Ya? Y la justicia, la gracia y la justicia, porque es la causa instrumental para recibir la gracia y la justicia. Y acá en la vista reformada es la causa instrumental, la fe. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la causa instrumental? Definimos entre causa formal, material, instrumental, eficiente. Bueno, la causa instrumental es el medio por el cual se hace como el escultor, el cincel. Ese sería la causa instrumental. Haciendo esta ilustración, ¿no? Del escultor que le da forma a la piedra con el cincel. Asimismo, entonces, esa es la causa instrumental y acá es el bautismo y en la vista reformada la fe. Obviamente nos lleva a la segunda comparación. Como esa es la causa instrumental, entonces la justicia es infundida en el bautismo. Pero acá, en la vista reformada, la justicia es imputada por medio de la fe. Mi fe en Cristo, entonces hace que la justicia de Él sea imputada a mí. Acá dice en el bautismo, cuando el niño ni sabe nada, se le infunde la justicia y él empieza a crecer en la gracia, haciéndose cada vez más justo a medida que crece y practica los sacramentos. Acá no. Acá siempre se va a depender no de uno, sino de Cristo. Obviamente, este cuadro siempre va a ser consecuente. Cada punto va a ser consecuente. Como la justicia es infundida en la vista católica romana, entonces es una justicia inherente, porque ya el individuo se apropia de ella. Sin embargo, la vista reformada siempre será una justicia ajena. Sí, es imputada, se nos pone a nosotros, pero no es nuestra, porque nosotros no somos justos por nuestra propia cuenta, sino que somos justificados
por Cristo y somos declarados justos ante Dios por el mismo Dios quien justifica por medio de Cristo. Entonces hay una justicia ajena, no inherente. Ya hoy explicamos sobre la justificación analítica. Obviamente, consecuencia que sea inherente es que sea analítica. Le pertenece a el hombre. Acá es sintética porque como es ajena, sin, junto a, y esto quiere decir sintética, o sea, de tesis de proposición, o sea, junto a la proposición, o sea, que la justificación por medio de Cristo Jesús, o sea, es la justicia de Cristo. Eso es lo que se añade. Soy justificado por Cristo. Ese es lo que se une y gracias a esa síntesis es que nosotros somos justificados. Roma enseña también que es gracia, ya cuando se recibe el bautismo, entra en un estado de gracia, cuando cae de gracia, tiene que hacer méritos, mérito condigno o mérito congruo, eh, pero si no cae de la gracia, él entonces, el mérito que hace es cada día ir perfeccionándose más. Él, el individuo, solo él, ¿ya? Acá es la gracia sola, es por medio de sola gracia. Aquí esta es otra de las solas de la reforma, sola gracia. Ya no es gracia más mérito, es gracia sola. Acá entonces vemos que obviamente gracia más mérito, ese mérito se va a lograr por medio de obras. El mérito va a ser por medio de obras. Entonces, por eso es fe más obras. Los reformados dicen fe sola. ¿Ya? Aquí vemos entonces la otra sola. Otra de las solas de la reforma. Fe sola. Ahora, esto no quiere decir, como acabo de explicar, jamás que fe más obras es contra fe sola, en el sentido de que esta fe sola es sin obras. No, 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 no. Es que aquí se justifica al individuo por medio de la fe más sus obras. Acá no, acá es que el individuo es justificado solo por la fe y se refleja en obras. Ya usted lo sabe. Y luego seguimos, ya como es fe más obra, entonces la justicia de Cristo más la nuestra, porque la fe en Cristo más mis obras, o sea, es la justicia de Cristo más mi justicia. Mira hasta dónde se va eh, corrompiendo esa doctrina. Sin embargo, la vista reformada es solo la justicia de Cristo. Solo la justicia de Cristo. Y obviamente aquí viene otra sola que sería solo Cristo o solus Christus. ¿Ya? Solo Cristo es el mediador, por eso solamente como mediador es la justicia de Él la que se aplica a nosotros. ¿Ya? Obviamente, como aquí es fe más obra, acá va a ser la justicia de Cristo más la nuestra, y como acá es fe sola, obviamente, entonces solo es la justicia de Cristo la que nos salva. Y nuestras obras son obras de agradecimiento al mérito que ha conseguido Cristo para nosotros. Obviamente, si es justicia de Cristo más la nuestra, siempre estaremos en un peligro. Mi justicia será suficiente para complementar la de Cristo. Y eso entonces nos trae el último punto que dice, no hay seguridad de salvación. Y entonces ahí están muchos cristianos protestantes que tienen este último punto porque la doctrina de Roma se ha metido en estos puntos acá en su doctrina. O sea, noten la gravedad de esto, hermano. Cristianos con miedo de su salvación y eso, bueno, es porque es producto de que esta doctrina que tiene, digamos, un protestante tiene esta doctrina, no está seguro de su salvación. 2 más 2 es 4, le voy a decir, si no está seguro de su salvación es porque ha dejado entrar una de estas doctrinas en su teología. No sé si me entiende. O sea, como ha dejado entrar una de estas doctrinas, obviamente el resultado final es no hay seguridad de salvación. Si un cristiano está seguro de su salvación es porque está aferrado a la doctrina de este lado, a la de la vista reformada. Porque si solo la justicia de Cristo que me salva, ¿cómo disculpen que Cristo está aquí esto es del mismo libro, yo ni siquiera lo copié, eso es echan la culpa al traductor. Yo vean que esto está pegado, yo le tomé foto y lo pegué, porque no voy a ponerme a hacerlo así bien bonito. Así que ya saben, no me quiero que me corrijan. Dije, Pablo, pusiste Cristo, qué blasfemia, Dios mío. No. Sí, porque eso es lo bueno. Aquí en La Roca la gente se preocupa por ortografía y eso es bueno, me alegra, eso me alegra.
Me daría miedo que nadie se dé cuenta. Bien, repito, entonces la seguridad de salvación es el reflejo de que tengo todas estas doctrinas. O sea, si yo estoy seguro de mi salvación es porque sé que la fe es la causa instrumental de mi justificación. Estoy seguro de mi salvación porque la justicia sé que no es mía. Por eso, si fuera mía, pasar a este último punto. No, pasar a ver si puedo rayar aquí un poquito. A ver, déjame buscar mi lápiz acá. Ajá. O sea, si yo no creo esto, entonces yo pasaría a este grupo. Porque es gracias a que la justicia es imputada, no es mía, yo pertenezco acá. Pero si yo tuviera que ver con eso, si es mía la justicia, en el caso de que sea infundida, entonces mi resultado sería que no estoy seguro de mi salvación, porque ¿cómo sabré yo si estoy suficientemente, si soy lo suficientemente justo? Y ese es el problema de estas doctrinas. Entonces, repito, entonces, para ir finalizando ya, entonces no hay seguridad de salvación. Si usted como creyente ha estado en esta balanza, de este lado, es porque usted habrá abrazado alguna de estas doctrinas. Si usted está en esta postura, es porque entonces usted tiene todas estas doctrinas abrazadas. Sé que solo soy salvo por medio de la fe. Sé que la justicia no es mía, sino de Cristo, y Él me la ha imputado, Él me la ha dado a mí, pero me la ha dado, como vimos, ¿se acuerdan? Como un sentido de transferencia, pero sigue siendo ajena, y como es ajena, es sintética, porque yo soy justificado por medio de Cristo, o sea, es junto a Él, por medio de Él, y la gracia sola va a ser suficiente junto con una fe sola que se va a reflejar en obras de agradecimiento, buenas obras, y me va a llevar al énfasis de que solo es la justicia de Cristo la que me da la seguridad de mi salvación. Qué tremendo eso. Es muy tremendo realmente esta doctrina sola fide, hermano. O sea, es una cosa impresionante. Ahí usted ve ese cuadro, examínese. De hecho, recuerde cuando usted andaba con miedo de su salvación. Y usted va a hacer así en el cuadro y busca arriba, que yo tenía esta doctrina en mi creencia. O sea, dentro de mi teología abrazaba esta doctrina y obviamente eso despertaba mi miedo ante la salvación. Me quedo, viene Cristo, me quedo, tal vez no soy salvo, no sé si venía a la iglesia o no. Claro, porque si ves ir a la iglesia como obra de justificación, entonces dice, voy o no voy, si no voy me quedo y se voy. Claro, repito, el creyente que ha sido salvado sabe que tiene que congregarse como el Señor manda y no como otros tienen por costumbre, como dicen Hebreos. Y un creyente que ha sido salvo se deleita en ir los domingos a brindar adoración congregacional, porque Dios ha pedido la adoración congregacional no desde ahora, no desde Hebreo, no desde el libro de Hebreos. Usted ve que la ha pedido desde Génesis a Apocalipsis, hasta nuestros tiempos. El Señor ha pedido eso. Entonces, yo no veo el asistir a la iglesia como una obra de justificación, sino como una muestra de mi redención. Y yo voy y me gozo con mis hermanos, me gozo con los que han sido salvos conmigo, con esos hermanos que conmigo comparten la salvación, mis hermanos, que somos hijos del Dios Todopoderoso. Eso es sola fide. Sola fide excluye todo pensamiento que corrompa la justicia de Cristo en nosotros, ya sea añadiendo, quitándole mérito, metiéndole obras, o sea, todas estas formas horribles de diluir el evangelio. Sola fide, entonces, sola fide es sustentada por una fe salvadora. Es necesaria la fe salvadora para sola fide.